Cronología del primer bienio, 1931. El 16 de diciembre se forma el gobierno de coalición republicano-socialista presidido por Azaña. 20 de diciembre, la Federación de Trabajadores de la Tierra convoca una manifestación pacífica para pedir trabajo. En el pequeño pueblo extremeño de Castilblanco, la Guardia Civil impide la manifestación sin disparar contra la muchedumbre, como de costumbre. La Federación, en respuesta, convoca una huelga general de 2 días. Se convocan más manifestaciones y el alcalde envía a un grupo de guardias civiles a la casa del pueblo para negociar. Un grupo de mujeres empieza a increparles, por lo que uno de los guardias dispara a un tiro disuasorio. Un acto seguido, un grupo de gente se abalanza sobre ellos y los lincha. La opinión pública y la clase política se estremecen y los cabecillas del linchamiento son condenados a cadena perpetua. Otros proyectos iniciados, primero por el ministro de Instrucción Pública Marcelino Domingo y su sucesor Fernando de los Ríos, incluyen la inversión de 400 millones de pesetas de la época para la construcción en masa de escuelas primarias. De la mano del director de enseñanza primaria, Rodolfo Llopis, se erigen 7.000 en los primeros 10 meses del nuevo gobierno. De un total de 27.000 previstas por el Ministerio como necesarias para que todos los niños de España tuviesen acceso a la escuela primaria. Cursillos de adaptación para miles de funcionarios de ambos sexos en posesión del título de maestro, pero que trabajan en otras áreas del Estado por falta de puestos, y el aumento de sueldo en un 15% en los educadores. Los ayuntamientos más conservadores no creen en la iniciativa desde el principio, y desde finales de 1932 los diputados monárquicos y católicos la torpedean abiertamente hasta que ésta se acaba perdiendo en el fondo de la discusión de la cuestión religiosa. 1932, 5 de enero. Al igual que a finales de diciembre, los campesinos y la Guardia Civil se enfrentan en Arnedo, La Rioja. Los guardias, al contrario que en Castilblanco, abren fuego indiscriminado sobre un grupo de campesinos que acudían a una negociación con los patronos, matando a 4 mujeres y un niño y hiriendo a 16 personas. La opinión pública vuelve a escandalizarse y el suceso provoca la destitución al cabo de un mes del director general de la Guardia Civil, José Sanjurjo, y su sustitución por Miguel Cabanellas. 10 de enero. Tiene lugar un mitin carlista. A la salida del mismo, algunos afiliados se encaran con jóvenes socialistas que habían acudido a hacer una contramanifestación y abren fuego, matando a 3 personas e hiriendo a un número indeterminado, además de a un guardia civil. La investigación descubrió que algunos disparos habían provenido del convento de las Madres Reparadoras, por lo que se procedió a su clausura. Además, el Colegio del Sagrado Corazón fue multado cuando en un registro se encontró en su interior un alijo de armas. 24 de enero. El gobierno aplica el artículo 26 de la Constitución y ordena disolver la Compañía de Jesús y confiscar todos sus bienes en España, incluyendo sus inversiones en la Telefónica y en las compañías de electricidad y transporte. Pero resulta difícil seguir su entramado de empresas pantalla. El decreto supone la exclaustración
de los jesuitas, que regentaban instituciones decentes, lo que conlleva diferentes consecuencias para los centros. Algunos, como la Universidad de Comillas, lograron mantener su actividad, pero otros tuvieron que cesar. Entre los afectados estuvieron centros de estudios superiores como la Universidad Pontificia Comillas, el Instituto Químico y el Laboratorio Biológico de Sarriá, el Instituto Católico de Artes e Industria de Madrid, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia, los observatorios de Roqueta y Granada, las facultades de Letra y la Universidad Comercial de Deusto, por entonces única facultad de Ciencias Económicas en España, que no volvería a abrir sus aulas hasta pleno franquismo. En algunos casos, estos centros pasaron a ser propiedad del Estado, por lo que sus títulos por fin recibieron el reconocimiento oficial que no habían tenido durante la monarquía. En otros casos, los jesuitas siguieron dirigiéndolos como si se tratase de cualquier empresa privada, y la propiedad de algunas residencias se descubrió que hacía años que recaía en los propios habitantes, a pesar de que la compañía figuraba como titular. 30 de enero. Para sustituir a los cuerpos urbanos de policía, se crea la Guardia de Asalto. En meses sucesivos se le irá dotando de personal y medio para hacer frente a las huelgas esporádicas y a los enfrentamientos entre bandas callejeras. 24 de febrero. Se aprueba la ley del divorcio. Si bien la medida no supuso un aluvión de divorcios, sí corrieron ríos de tinta con los divorcios de algunas personas destacadas, como Constancia de la Mora Maura, nieta del conservador Antonio Maura. La influyente Iglesia Católica consideró las medidas tomadas por el gobierno de Azaña como actos ilegales y ofensivos. Marzo. Se decide pasar a la reserva todos aquellos generales que no reciban un nombramiento en el plazo de 6 meses. Con esta medida se pretende, por un lado, adelgazar el cuerpo de oficiales y, por el otro, el retiro de generales que puedan suponer un riesgo para el sistema democrático. Entre los afectados se cuentan Emilio Mola y Millán Astray. Abril. Un enfrentamiento entre socialistas y carlistas en Pamplona se salda con 2 fallecidos y 8 heridos por arma blanca. La violencia política esporádica y las huelgas o conato de huelgas, no obstante, no ponían en peligro la estabilidad del gobierno. 13 de mayo. Se crea el CASE, Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, con la intención de regularizar la situación de los empleados civiles del Ejército, tales como conserjes, mecanógrafos, mecánicos o delineantes. 27 de junio. Incidente de Carabanchel. Los generales Villegas, Caballero y Godet movilizan hacia Carabanchel a 3 regimientos de infantería de la guarnición de Madrid en el marco de unas prácticas militares con cadetes. Tras una serie de discursos críticos con la política del gobierno y apelando a la tradición visión intervencionista del ejército en la vida civil, Godet termina su discurso con un «Viva España» y nada más, omitiendo a propósito el «Viva la República», que por ley está obligado a pronunciar. Acto seguido, el teniente coronel Julio Mangada, de conocidas ideas liberales, le afea su actitud, a lo que Godet responde mandándole a arrestar. Se sabe públicamente que algunos generales y altos rangos del ejército, como Villegas y Godet, son monárquicos.
Sirva el ejemplo el comentario de Ortega Gasset en las Cortes con respecto al general Villegas. El general Villegas tiene un acentuado matiz monarquismo que lleva hasta el extremo y el alarde incomprensibles de ostentar aún en su pecho las cruces, las insignias y las condecoraciones con los colores monárquicos, y que lleva en el fajín la corona de la monarquía, signos externos que serán pueriles y triviales, pero que revelan toda una manera de pensar. Y se les cree envueltos en conspiraciones antirrepublicanas, por lo que Azaña aprovecha el incidente para relevar de sus puestos a los principales implicados. 10 de agosto. Golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo. La Sanjurjada. Sanjurjo es detenido en Huelva cuando intentaba huir a Portugal. Juzgado y condenado a muerte, el presidente de la República le conmuta la pena por cadena perpetua. Entre los detenidos como organizadores del golpe se encuentran otros altos mandos como Godet, Cavalcanti y Barrera, hasta un total de 145 colaboradores. El 9 de septiembre, rápida aprobación del Estatuto catalán en el Parlamento. Tras el golpe de Estado fallido del mes anterior, la mayoría de los intervinientes coinciden en que ensalzarse en luchas internas por cuestiones menores pone en peligro la estabilidad de la República. Desde la aprobación del Estatuto en referéndum, los partidos habían polemizado largamente sobre la cuestión catalana, su papel dentro del Estado y la organización territorial de la naciente República. Y las discusiones se hallaban en un punto muerto tras un año de reuniones, plenos y ruido mediático. Sin embargo, el golpe de Estado de Sanjurjo hizo consciente a la clase política de que existían ciertos números de personas bien situadas, decididas a acabar con el sistema y a instaurar una dictadura o restaurar la monarquía. 9 de septiembre. Por los mismos motivos se aprueba en el Parlamento la ley de base de la reforma agraria, el proyecto más ambicioso de la Segunda República, por su calado económico y social, que sin embargo no dará los resultados deseados. Será sustituida por la ley de contrarreforma agraria en el bienio siguiente. Septiembre. A lo largo del mes se crea el Instituto de Reforma Agraria, IRA, para el inventario y la expropiación. Azaña continúa realizando reformas en el ejército. Se crea un cuerpo de trenes y se aumenta el presupuesto para aviación. Se reducen las academias de especialistas de 5 a 2 y establece como requisito que todos los aspirantes a oficiales deberán estudiar un determinado número de horas de artes liberales a nivel universitario. Además, los tribunales militares dejan de tener jurisdicción propia y son subordinados a los tribunales civiles. Las dos primeras medidas son aplaudidas por el estamento militar, pero las demás medidas, decretadas con la motivación de acercar el ejército a la sociedad civil y acabar con su sentimiento de independencia y superioridad sobre los sucesivos gobiernos, son recibidos por lo general con frialdad. 1933. 8 de enero. Levantamiento anarquista a nivel nacional. La llamada Revolución de enero de 1933. Anarquistas de toda la geografía española se rebelan con el objetivo de instaurar el comunismo libertario. Varios ayuntamientos de provincias son incendiados y en Barcelona los obreros y la policía se enfrentan, dejando un balance de 37 muertos,
300 heridos en 3 días. En algunos lugares como Valencia o Sevilla se declara el estado de guerra y se procede a la clausura de los sindicatos obreros. 11 de enero. Los sucesos de Casavieja copan las portadas de los diarios. La Guardia de Asalto se enfrenta a los campesinos de Casavieja, Cádiz, y conmina a rendirse al cabecillo de la rebelión en el pueblo, que se encuentra encerrado en su casa. Ante la negativa, los agentes abren fuego matando a todos los habitantes de la casa y a continuación prenden fuego al lugar. Al mismo tiempo, un pelotón de guardia de asalto fusila de manera irregular a 14 prisioneros y ante el revuelo suboficial al mando, el capitán Rojas afirma recibir órdenes directas de Manuel Azaña y le atribuye la frase «los tiros a la barriga». No obstante, Azaña negó haber dado esa clase de orden y tras la investigación nunca se pudo demostrar su implicación en los hechos. Alejandro Lerroux presenta una moción de censura, pero la retira a la vista de las conclusiones. Varios diputados de diferentes partidos se ponen en contacto con Azaña para proponerle una dictadura como medio para acabar con la inestabilidad social. Enero. Los monárquicos fundan Renovación Española bajo el principio de José Calvo Sotelo. Programa de la Confederación Española de Derechos Autónomos, enero de 1933. Acatamiento del poder constituido según la enseñanza de la Iglesia. 2. Lucha legal contra la legislación persecutoria e inecua. 3. Eliminación del programa de todo lo relativo a las formas de gobierno. Cada socio queda en libertad de mantener íntegras sus convicciones y puede defenderlas fuera de la organización. Los partidos u organizaciones que no coincidan en los puntos señalados no podrán formar parte de la CEDA. Sin embargo, esta mantendrá relación amistosa y cordial con aquellos. El 4 de marzo, un grupo de católicos moderados funda la CEDA, utilizando la acción popular como núcleo. Si bien desde su nacimiento el nuevo partido aglutina también a los carlistas y a los alfonsinos. Son más partidarios de una monarquía tradicional que de una al estilo de la italiana. 23 de abril. Elecciones municipales de 1933. Por primera vez en la historia las mujeres pueden votar en unas elecciones. Su incorporación en masa a la vida electoral tiene los resultados que se esperaban, puesto que era también la primera ocasión en que se presentaban candidatos republicanos en cientos de municipios rurales. La sociedad rural, mucho más conservadora que la urbana, hace que el número de concejales monárquicos o de extrema derecha supere la barrera de los 4.000 a nivel nacional, frente a algo más de 7.500 que se declaran republicanos. 18 de mayo. La ley de congregaciones convierte en propiedades públicas todos los bienes de la Iglesia, no solo los templos, sino también los bienes muebles, incluyendo los ornamentos de los sacerdotes, las imágenes y los objetos de uso común. Julio, pastoral del Papa Pío XI, quien aconseja a los católicos españoles acatar a los poderes civiles sin renunciar a enviar a sus hijos a escuelas de tradición católica. 4 de agosto. La Ley de Defensa de la República de 1931 es derogada. Poco tiempo después, el gobierno de Azaña caería
y Alcalá Zamora le encargaría formar parte a Alejandro Lerroux. Septiembre, elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales. El tribunal, votado principalmente por los concejales electos en los municipios de Abril, es copado por los conservadores, que conquistan el 70% de los puestos. Algunos de los miembros electos son Juan Marc, entonces en la cárcel por contrabando, y José Calvo Sotelo, monárquico, exministro de Primo de Rivera y en el destierro en el momento de ser elegido. 9 de octubre. Ante la imposibilidad de Lerroux de alcanzar una mayoría que garantice la gobernabilidad, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. 29 de octubre. Fundación de Falange Española por José Antonio Primo de Rivera. A pesar de las simpatías de su fundador Levanta entre los universitarios por su juventud, Falange rechaza presentarse a las elecciones generales. José Antonio rechaza toda idea que tenga que ver con sentarse en un parlamento de forma expeditiva. 19 de noviembre, elecciones generales en las que el conservador CESDA, liderada por José María Gil Robles, se convierte en la primera mayoría. En segunda posición quedan los radicales de Alejandro Lerroux, principales beneficiados de la ruptura de la conjunción republicano-socialista. Fueron las primeras elecciones de la historia en las que pudieron votar las mujeres. Al igual que en la primera legislatura, los partidos ganadores quedan sobrerepresentados en el Parlamento debido a las normas electorales. Los resultados del resto de partidos apenas varían con respecto a los de 2 años anteriores.